Hola, bueno, este video es para explicarles o contarles o tratar de echar luz sobre un género que a veces trae una serie de complicaciones y es el ensayo. En realidad no debería ser así porque el ensayo suele ser bastante amigable. La idea es que un ensayo es una primera aproximación académica a un tema de interés. Y es mucho más flexible y menos formal que una monografía, una tesina o una tesis. Entonces, o un artículo de divulgación o lo que fuere. Entonces, el ensayo es un género que para empezar a escribir dentro de la escuela, textos académicos, es bastante productivo. Y además porque tiene una serie de características que lo hacen ideal para que nosotros empecemos a expresar lo que pensamos, lo que nos pasa. En primera instancia, la definición para este género, ya para la idea de ensayo, es que es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un determinado tema con carácter y estilos personales. Eso, o sea, re personal. O sea que yo puedo usar términos sumamente serios, pero de repente permitirme ciertas digresiones, ciertas muletillas, tocar temas que nos interesan solo a nosotros, ¿sí? Yo de repente podría tocar muy seriamente cómo se configura las relaciones de poder en una serie como Riverdale, ¿sí? O sea, lo que ustedes quieran. La otra definición que tienen, ¿sí? Que es la puesta en práctica de una acción o actividad para poder perfeccionar su ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad, si el ensayo no queda del todo bien, siempre se puede pulir, siempre se puede mejorar, ¿sí? Y tiene esta característica entonces de inacabado, de que siempre se puede profundizar un poco más, siempre se puede pulir un poco más, siempre se puede mejorar, ¿sí? Entonces el ensayo en principio tiene estas dos características, uno que es personal y otro que es inacabado. Y estas dos cuestiones nos van a permitir dar rienda suelta a lo que nosotros queremos escribir. ¿Qué quiere decir esto? En general, además, el ensayo se hace para un público que sabe de qué está hablando, ¿sí? Si yo hago el ensayo sobre un cuento determinado, yo estimo que las personas que lo van a leer a mi ensayo leyeron todo el cuento, ¿sí? Si yo cito a determinados autores o a determinada teoría, yo estimo que la gente sabe de qué habla. Es decir que, por ejemplo, no tengo que andar poniéndole notas al pie a todo lo que voy escribiendo. Entonces, esa flexibilidad también permite que sea un buen género para que ustedes trabajen. Y en última instancia, ¿sí? Tiene la cuestión de la originalidad, ¿sí? Siempre lo que uno presenta en un ensayo son ideas propias, ¿sí? Que pueden ser detonadas o generadas a partir de un disparador, como puede ser un texto en el caso de literatura, o podría ser cualquier cosa, ¿sí? Una temática en la televisión. Ustedes podrían ver el tema de la inseguridad, el tema de la prevención en un determinado cuento, una determinada serie, novela, o incluso en textos televisivos, audiovisuales, o sea, lo que sea. Pero el ensayo siempre como práctica escrita plantea esto, de elegir un tema pensado por nosotros mismos, ¿sí? No plagiado, no copiado, que eso no quiere decir que el poder o la inseguridad sean temas muy originales, ¿sí? Solo que la idea que nosotros vamos a presentar sí lo va a hacer porque es nuestra. Y nosotros vamos a encontrar la forma, ¿sí? De justificar esa postura, esta idea que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso enmarcamos al ensayo dentro de la trama textual argumentativa. Ustedes tuvieron ahí un montón para leer. Yo igual les dejé en la plataforma el artículo sobre la argumentación. Entonces, como habrán visto, la argumentación plantea varias cuestiones, ¿sí? La primera es que todo texto tiene una tesis o hipótesis, ¿sí? ¿Qué es esto? Es básicamente una frase afirmativa, ¿sí? Que responde a un problema o a un interrogante que tenemos, ¿sí? El que sea, ¿sí? Yo digo, la pregunta es, ¿cómo se construye el poder en Riverdale? Bueno, entonces mi afirmación va a ser, a partir de las relaciones interpersonales de los personajes, podemos construir una relación de poder basada en el dinero. Podría ser basada en las relaciones amorosas.
lo que fuere, ¿sí? Eso va a permitir que nosotros después busquemos argumentos dentro de lo que nosotros queramos para sostener esta idea que nosotros planteamos. ¿Sí? Y entonces el desarrollo del ensayo va a ser hablar un poco sobre esto, contar el argumento de la serie, ver qué escenas, qué personajes o qué situaciones nos dieron a nosotros el pie para pensar lo que acabamos de afirmar. Y generalmente después hacemos un cierre, una conclusión donde se retoman todas esas ideas que expusimos y probablemente lleguemos a la misma idea que presentamos como hipótesis. Generalmente la conclusión y la hipótesis se suelen refractar, ¿no? Como que se repiten, se especulan. ¿Sí? O sea, si el desarrollo funcionó bien, se suelen comprobar, ¿no? La hipótesis se comprueba en la conclusión. ¿Eso quiere decir que siempre pasa esto? No. De hecho, yo los invito a que lean un artículo que se llama Ventanas Rotas, lo pueden encontrar en internet, es una carillita de Word, no nada de eso, pero es un texto que es muy emblemático porque justamente unos investigadores de Estados Unidos lo que habían hecho era plantear el tema de si la pobreza, ¿no? Si la pobreza era generadora de inseguridad, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, la pobreza probablemente sea uno de los factores generadores de inseguridad. Entonces, para comprobar esta hipótesis, ¿qué hicieron? Pusieron un auto en el Bronx y un auto en un barrio importante, rico de California. ¿Qué hacen? Bueno, ven que no le pasa nada a ninguno de los dos autos, entonces ¿qué hacen? Ven que en un momento el auto del Bronx se le rompe una ventana y a partir de que se le rompe la ventana él va a hacer percha. Pero en el barrio rico seguía sin pasar nada. Entonces los investigadores dicen, vamos a hacer lo siguiente, vamos a romperle a este auto una ventana también. Entonces agarran, van, rompen la ventana ¿y qué pasa? Pasa exactamente lo mismo que en el Bronx. Desvalijan el auto, lo destruyen, hacen percha al auto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Era entonces la pobreza un factor de inseguridad? Lo que ellos descubren con este experimento es básicamente que no. Lo que genera la inseguridad, según esta gente, o lo que pudieron comprobar según su experiencia, fue que la sensación de falta de control es la que genera la inseguridad. Y que en los barrios pobres suele haber menos control que en los barrios ricos. ¿Sí? Entonces, con esta idea, obviamente lo que podemos notar es que la conclusión que sacan no es la misma que la de la hipótesis. ¿Está bien eso? Por supuesto. Por supuesto que está bien. Puede ocurrir que ustedes empiezan a hacer una hipótesis sobre uno de sus cuentos y después descubren que se equivocaron. Pero justamente como es un ensayo, se puede escribir muchas veces, se puede perfeccionar, se puede mejorar, se puede hacer cada vez mejor. Se puede reescribir entero, reescribir partes. Y obviamente lo que tiene que ser, por ser parte del género argumentativo, es persuasivo. Ustedes, a la persona que se dirigen, real o imaginaria, en general en los suyos la receptora soy yo, su docente o la docente que sea, o el docente que sea, pero muchas veces pueden hacerlo porque sí. Si para los fans del foro o el fandom que están concurriendo, para lo que sea. Entonces, la idea es que, como son un género argumentativo, ustedes sean muy persuasivos y logren convencer al otro de que su idea es la mejor, siempre. Y que las conclusiones a las que ustedes arriban son las correctas. Bueno, quedó un poco largo el video, les pido disculpas, pero espero que haya quedado claro el tema del ensayo y que puedan realizarlos lo mejor posible y lo más correctamente deseable. Les mando un saludo a la distancia virtual enorme.